Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Como siempre los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañe. Recuerden que estamos en Twitter. Estamos como @latardenetn24, @CESánchezM. Comenzamos. La cooperación militar internacional está más cerca de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ordenó a su embajador en Washington, Carlos Vecchio, reunirse con el Comando Sur de los Estados Unidos. El encuentro se celebraría en los próximos días y abre además la esperanza para que cese la usurpación del poder en la nación suramericana. Oliver Fernández es nuestro periodista en la capital venezolana con toda la información. Oliver, buenas tardes. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Nuevamente los venezolanos salieron a las calles este sábado para rechazar las políticas del régimen de Nicolás Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la cooperación internacional está más cerca que nunca. Las Fuerzas Armadas, la gente en la calle y la comunidad internacional son tres factores que, según el presidente Guaidó, están casi alineados para recuperar la democracia. La reunión que se efectuará con el Comando Sur será determinante. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y, como se vio a través de Twitter, con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relación directa y al alcance en materia de cooperación. Y atención con esto. Y atención con esto. Y en todo momento he hablado de cooperación. El también presidente del Parlamento, Juan Guaidó, informó que pudo conversar telefónicamente con el presidente de Colombia, Iván Duque. Establecerán una agenda bilateral para hacer respetar la soberanía de ambos países. Un saludo al pueblo hermano de Colombia, que indirectamente también ha sufrido parte de la tragedia que estamos viviendo. Según informes de inteligencia, casi el 50% del ELN ya está operando en territorio venezolano. Venezuela no va a ser santuario de terrorismo. Ayer hablamos con el presidente Duque y acordamos establecer relaciones directas, para atender no solamente la crisis con el ELN, sino también cómo favorecer la soberanía nacional, binacional y evitar que sea el terror lo que se instale en Venezuela. Enfatizó que el gobierno chino ya admitió que se aproxima un cambio para Venezuela. Una muy positiva declaración que recibimos con agrado de China, y atención con esto, de la diplomacia y cancillería china, donde dicen que se aproxima a una solución a través del grupo de contacto. Los familiares de los diputados perseguidos consideran que lo único que le queda al régimen de Nicolás Maduro es la violencia, porque perdió la calle y además arruinó al país. Como venezolano, me parece algo súper irrespetuoso, súper ilegal. La Asamblea Nacional está elegida por la mayoría de los venezolanos. Es el único ente que yo creo que es legal, no solamente para los venezolanos, sino para todo el mundo entero, más de 50 países que respaldan la Asamblea Nacional. Es solamente una situación de desespero del régimen, que sabe muy bien que en pocos momentos van a cesar la usurpación, y el presidente Juan Guaidó es el que va a llevar el liderazgo de la transición en Venezuela para llegar a unas elecciones libres y salgan todos los diputados a la calle. Es un gobierno paralelo, y los gobiernos paralelos se sustentan con las armas. Ellos tienen el poder persuasivo ahorita, pero nosotros estamos del lado correcto de la historia. Estamos librando una lucha por una causa justa. Nuestra única arma que tenemos los ciudadanos es esto, nuestra Constitución. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a no caer en la desesperanza. Dijo que es importante mantenerse en las calles hasta lograr la salida de Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Bien, vamos a agradecer este reporte de nuestro periodista en la capital venezolana, Oliver Fernández, sobre este pronunciamiento que hizo hoy desde la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, en la capital venezolana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó,
sobre la situación que se está viviendo en el país. Hay una cantidad considerable de venezolanos que han salido incluso en los últimos meses a las calles a reclamar un cambio político en el país y pues esta es la respuesta que hoy da el presidente interino Juan Guaidó. Ya hay conversaciones más específicas del gobierno interino de Venezuela con el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a cambiar de tema. La trata de personas en la región sigue en aumento. La vulnerabilidad familiar, económica y migratoria de las mujeres extranjeras las hacen blanco fácil de grupos criminales que operan, por ejemplo, en la capital mexicana, en Ciudad de México. El pasado 2 de mayo, la modelo y reina de belleza uruguaya Fatimit Dávila fue encontrada muerta dentro de una casa en la colonia Nápoles. Bajo engaños y la promesa de un mejor futuro, las víctimas acceden a ir a varios países de la región y son finalmente obligadas a prostituirse. El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestra que el 72% de las víctimas detectadas en el 2018 en todo el mundo son precisamente mujeres, son del género femenino. El 49% de los casos son mujeres adultas y el 23% son niñas, lo que representa un incremento con relación al informe también presentado por la ONU en el año 2016. Aumenta el cruce de migrantes indocumentados en la frontera sur de los Estados Unidos. Según la patrulla fronteriza, los migrantes enfrentan el riesgo de caer en las manos de traficantes de personas. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Nosotros entramos por la frontera de Sonora. Veníamos solos. Se fue difícil, en momentos aguantamos hambre y no aguantamos, pero hambre sí aguantamos en el camino. Franklin García, quien es hondureño, es uno de los miles de migrantes que cruzó la frontera de manera irregular junto a su hijo. Es algo muy alarmante que vemos grupos de familia cruzando en áreas muy peligrosas. En Arizona, muchos cruzan el desierto en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el número de detenciones en marzo y abril sobrepasaron las 100,000 personas según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza. Fenómeno que las autoridades conectan con grupos al margen de la ley y quienes, según ellos, se benefician del incremento en el número de migrantes. Están pidiendo una cuota o diferente tipo de dinero. Incluso muchas personas son extorsionadas al momento que llegan a custodia de ellos. Es algo muy peligroso y sabemos que el crimen organizado está definitivamente recibiendo fondos a través de estos grupos masivos que están entrando al país. Camiones comerciales como estos cruzan diariamente la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, según las autoridades, migrantes son escondidos dentro de estos lugares, encerrados por aquellos que los están traficando sin pensar en las consecuencias, ya que dentro de este lugar las temperaturas pueden llegar hasta los 45 grados centígrados. Y de no ser por la patrulla fronteriza que encuentra a estas personas, muchos de ellos podrían perder la vida dentro de estos camiones. Queremos prevenir que más personas, especialmente niños, el mensaje es: migrar con niños es muy peligroso y tenemos que evitarlo. La patrulla fronteriza afirma que este es un negocio multimillonario para coyotes y carteles que se aprovechan de las necesidades de esta población que busca seguridad así como asilo. Celia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona. Y la violencia está disparada en México. Las instalaciones del Servicio Médico Forense en Tijuana, por ejemplo, estado de Baja California, están colapsadas. Tijuana ocupa la posición número 1 en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. Tiene una tasa de 138.26 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy alto. Según los datos del Servicio Médico Forense, las instalaciones de Tijuana tienen refrigeradores con capacidad para almacenar 150 cuerpos. Sin embargo, las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado señalan que en promedio se han contabilizado 5.7 muertes por día en lo que va del año. Quiero saludar a esta hora a Alejandro Jiménez, periodista, experto en seguridad. Bienvenido a la tarde, fin de semana de NTN 24. Es un gusto. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿A qué se debe este clima hostil que no baja, que no cesa en México? Mira, lo que pasa es que ha habido una
pulverización de la violencia hacia grupos del crimen organizado que no son los grandes capos del narcotráfico internacional, sino que han sido grupos del crimen organizado que van sobre la seguridad pública del país, que van sobre la seguridad pública nacional, sobre los empresarios, sobre las clases medias, de donde pueden sacar dinero. Entonces, además de la guerra contra el narcotráfico, el pleito por las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos, el pleito por la posesión de cada una de las plazas o estados de la República Mexicana para poder comercializar la droga, está además este reino de sicarios más chiquitos, digamos, comparado con los otros, pero que le hacen mucho daño a la seguridad pública nacional porque están extorsionando, secuestrando, matando gentes y ciudadanos que antes no se metían y que no tenían vela en el entierro del narcotráfico o del crimen organizado transnacional. Ahora, hablemos concretamente del caso Tijuana. ¿Cuál es la situación que se vive allí? Ahí las morgues están colapsadas totalmente. En el caso de Tijuana, evidentemente es la puerta más importante hacia los Estados Unidos en el trasiego de drogas. Sin embargo, hubo la característica de que ahí se estacionó una serie de fenómenos que se agravaron con la llegada de migrantes de Centroamérica, del Caribe e incluso de otros países asiáticos, que ya no pudieron pasar hacia los Estados Unidos con la política restrictiva migratoria del presidente Donald Trump. Ahora, ante una situación tan alarmante, te pregunto, ¿qué ha hecho, en este caso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para mejorar, por supuesto, esta situación, para dar respuesta, además, a los mexicanos que durante la campaña reclamaban precisamente esto, mayor combate a la delincuencia, más seguridad en el país? Mira, de momento nada, porque el proyecto del nuevo gobierno va a dos velocidades. Una, la creación de la Guardia Nacional, que no es otra cosa que oficializar la presencia del ejército en las calles. Es un cuerpo fundamentalmente militar que va a proteger la seguridad y que apenas está en la parte de construcción legislativa. Por otro lado, el segundo y el más importante proyecto para el presidente López Obrador es dar trabajo a los jóvenes para que no se dejen engatusar y integren las filas de los grupos criminales. Sin embargo, ese es un proyecto a largo plazo, un proyecto que además no sabemos si va a pegar, porque para un joven sería más atractivo ganar dinero inmediato en grandes cantidades que recibir una rentita mensual por parte del gobierno federal. Existen muchas dudas internamente porque no ha habido un plan diferente al que nos hayan ofrecido los gobiernos anteriores de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón. Es el mismo ejército batallando contra los mismos grupos del crimen organizado, ahora agravados con los de la delincuencia común, sin que nos digan, mire, esto es diferente o esta estrategia es nueva. Son crear la Guardia Nacional. El presidente ha dicho que con la creación de la Guardia Nacional, el incremento en más de 100,000 elementos policíacos será la solución en el corto plazo y que en el largo plazo la idea de que haya empleo y trabajo pues hará que la gente se decida por el buen camino en lugar de irse por el malo, pero ambas opciones se ven todavía muy lejanas. Ahora, lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, lo poco, las acciones que ha tomado frente a este tema, ¿son las adecuadas, las correctas? En el caso de la Guardia Nacional, no sabemos hasta que nos presenten un plan real, hasta que sepamos, esto es lo que vamos a hacer diferente a reprimir grupos del crimen organizado. En el caso de dar empleo y trabajo a los jóvenes, pues es algo que ya han dicho los gobiernos, todos los gobiernos de todo el mundo y cuando menos de toda Latinoamérica prometen eso, trabajo, empleo, y aun cuando no lo logran, cuando salen del gobierno ellos dicen generamos la mayor cantidad de empleos posibles, es decir, no tenemos todavía por qué creer que este gobierno realmente va a crear puestos de trabajo porque no existe el plan económico para crearlos y porque además en la parte militar, digamos, policíaca, pues no hay un plan todavía. Es decir, somos escépticos, por supuesto que somos los primeros que quieren que al gobierno le vaya bien, pero la verdad no le vemos todavía mucho rumbo, pero es un gobierno joven, esperamos que y que todavía tiene pues el beneficio de la duda social, ¿no?
Ahora, los carteles se tomaron la zona, no hay control allí, no hay presencia de la fuerza pública. No, los carteles han seguido actuando, pues ellos han seguido bajo su propia lógica, no actúan bajo la lógica política. Les da igual un gobierno que otro, matan a los mismos, coaccionan a los otros. Es decir, no ha existido a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador un acendramiento de la violencia. Ha habido más bien pues un reino de ellos dentro de la normalidad que ellos han impuesto en los estados de Morelos, en los estados de Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas. Es decir, no se ha notado mayor violencia que la que ya existía, que era bastante. Ahora, ¿crees que la situación va a empeorar o tal vez mejorar en las próximas semanas? No, en las próximas semanas no. Esto es un proyecto a largo plazo, que, insisto, no le vemos mucho pies ni cabeza, pero que seguramente, si da resultados, tendrán que ser en el mediano a largo plazo. Las próximas semanas yo creo que vamos a seguir viendo matanzas, vamos a seguir viendo fosas clandestinas, vamos a seguir viendo lo mismo que estamos viendo ahorita, porque no vemos que exista un plan o una varita mágica para que esto se solucione de un día para otro. Bien, quiero agradecer a Alejandro Jiménez, periodista, además experto en seguridad en México, por estos minutos para la tarde, fin de semana. Alejandro, muchísimas gracias, será hasta la próxima. Que estés muy bien, Carlos Eduardo. Un saludo a ti y a tu auditorio. Buena tarde. Tras un año de crisis sociopolítica, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ordenó la creación de comisiones de paz, justicia y reconciliación. Murillo hizo el anuncio el pasado miércoles durante su rueda de prensa diaria con medios de comunicación oficialistas. Estas comisiones están basadas en una ley que se llama Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, la cual fue aprobada en enero pasado por un grupo de diputados precisamente orteguistas. Según el movimiento renovador sandinista, con estos grupos el régimen solo busca mejorar los mecanismos para espiar y controlar a la ciudadanía. Insisten en que la dupla Ortega-Murillo es responsable directa de la crisis que vive el país centroamericano desde abril del año pasado y que ha dejado hasta ahora más de 400 muertos, miles de heridos y cientos de crímenes, además de cientos de presos políticos, hechos que se encuentran registrados por organismos internacionales de derechos humanos. Nos acompaña a esta hora Martina Porta, es miembro de la Unidad Azul y Blanco. Allí la ve en pantalla. Señora Martina, una muy buena tarde. Gracias por atender esta llamada. Buenas tardes a ustedes. Bien, ¿me escucha bien usted? Perfectamente. Bien. Bien, ¿cómo recibieron ustedes desde la acera de la oposición, desde la acera de la ciudadanía, que desde hace un año ha salido a las calles de Nicaragua para exigir un cambio político, para reclamar democracia, respeto a los derechos humanos? Esta propuesta de la vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, habla de reconciliación, de paz y de unidad en Nicaragua. ¿Usted qué responde? Verdaderamente es completamente una afirmación farisea, ya que actualmente están las calles llenas de policía, las rotondas. Temprano por la mañana habían antimotines alrededor de la catedral y verdaderamente el cerco alrededor de la libertad de los ciudadanos es cada vez más fuerte. Por lo tanto, son afirmaciones verdaderamente falsas, simplemente es politiquería como todo lo que ellos hablan, y creo que es tiempo que el Grupo de Lima haga una presencia más directa aquí en nuestro país, porque no podemos seguir esperando, como por ejemplo el juicio del militar salvadoreño acusado de crímenes que tardó 30 años en hacer justicia. Creo que tenemos suficiente tecnología, que tenemos suficientes recursos a nivel internacional y mucho talento para saber de que este problema no se va a resolver solamente con comunicados, con reuniones internacionales, sino que tienen que venir aquí a Nicaragua, porque no podemos estar los ciudadanos prisioneros de un gobierno verdaderamente criminal, como ya lo ha demostrado. Señora Martina, yo quería preguntarle,
de alguna manera las sanciones impuestas por Estados Unidos a Nicaragua han afectado a la economía, el diario vivir del régimen. De hecho, el régimen insiste a diario en pedir el levantamiento de esas sanciones para poder seguir adelante con una negociación, en este caso con la oposición. Y yo quería preguntarle, más allá de ese apoyo que a través de sanciones ha manifestado Estados Unidos al pueblo nicaragüense que lucha por la democracia y la libertad, ¿ustedes se sienten solos o porque ahora escucho que pide ayuda al Grupo de Lima? Creo que verdaderamente las organizaciones internacionales están trabajando, pero por tanta burocracia lo hacen muy lentamente. Lentamente en comparación a la angustia que tienen nuestros colegas periodistas como Miguel Mora, Lucía Pineda y muchos de los muchachos que están en estos momentos sufriendo torturas en las cárceles y también condiciones infrahumanas, donde tienen que agacharse para poder tener un poco de oxígeno, donde les tienen prohibido salir a tomar el sol. O sea, son cosas que verdaderamente parece mentira que estén sucediendo en un país que está en el pleno centro de las Américas y en el siglo XXI, donde ya estamos haciendo experimentos en Marte, que todavía tengamos un atraso político para resolver semejante criminalidad que está comprobada en todas las pruebas que están en las redes sociales. Creo que es momento de sacudir esa burocracia internacional y, como les repito, que hagan presencia en nuestro país para que verdaderamente se cumplan las leyes, porque eso es soberanía. Somos los ciudadanos los que tenemos la soberanía. No es un usurpador como Daniel Ortega y doña Rosario que quieren estar a la fuerza en el poder, donde se han robado las elecciones desde hace 4 periodos. Ahora, quería preguntarle si de alguna manera, estando allí acorralados económicamente por estas sanciones, el régimen de Daniel Ortega, esos paramilitares que han salido desde hace un año a las calles a perseguir a los opositores, siguen, por ejemplo, visitando casas, estando cerca, espiando las acciones, por ejemplo, de dirigentes opositores reconocidos. ¿Esa estrategia, ese modus operandi del régimen se mantiene en Nicaragua? Sí, verdaderamente por eso yo le hago el llamado al Grupo de Lima, a la OEA y a las Naciones Unidas a que tenemos que ver esto como un problema regional y no como un problema individual en Nicaragua. Aquí todo está orientado desde Cuba, quienes le han dicho al dictador Ortega de que resista, que se siga reeligiendo para el 2021 y todas esas locuras de comisiones que son verdaderamente persecución. O sea, poner banderas rojinegra en las escuelas, podemos decir, aquí les decimos popularmente sapos a las personas que andan viendo quién tiene una bandera azul y blanco en su casa o quién participa en alguna actividad. Todo eso es orientado por los cubanos y también han entrado venezolanos en Nicaragua del régimen de Maduro. Y por lo tanto creo que la solución también tiene que ser regional. Como le decía, tiene que haber, si aquí se hablan de elecciones adelantadas, esas elecciones tienen que ser sin Ortega, porque lo primero es terminar con la impunidad. No podemos tener a una persona que mandó a asesinar a los estudiantes como que son venados con armas de alto calibre, llamándole todavía presidente. A mí verdaderamente me da vergüenza y no considero que sea presidente más que de su propia cúpula, que están millonarios por tanta corrupción que han realizado alrededor de nuestro país. No importa, le quito un minuto más de su tiempo porque me interesa esa denuncia que hace. Dice que han ingresado a Nicaragua venezolanos afectos al madurismo. ¿A qué van? ¿A trabajar? ¿Operan como representantes del partido del régimen? ¿Qué hacen? ¿Amedrentan a los nicaragüenses? En Villa Fontana, donde fue atacada la Iglesia de la Misericordia, ahí hubo una noche terrible que pasaron disparando toda la noche para poder levantar el tranque que tenían los universitarios de la UNAM, Managua, y los vecinos afirman que escucharon a venezolanos dando órdenes, o sea que son de la SEBIN, de los grupos, podemos decir así, de contrainteligencia de esos regímenes comunistas que están aquí
buscando cómo mantener lo poco que queda de este régimen, que solo se mantiene a punta de represión y a punta de militarismo. Bien, vamos a agradecer a Martina Porta, miembro de la Unidad Azul y Blanco de Nicaragua, por compartir estos minutos con nosotros un fin de semana aquí en NTN 24. Le agradezco mucho. Tenga usted una muy buena tarde. Hasta la próxima. Y el periódico La Prensa, precisamente de Nicaragua, el más antiguo y crítico del gobierno de Daniel Ortega, denunció que ha estado bajo ataque cibernético. Aseguran que intentan ingresar a la página para colapsar el sitio web y así evitar que sigan informando sobre la crisis que enfrenta ese país. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Dora Luz Romero es la jefa de información digital del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. En las últimas 50 horas, el sitio web laprensa.com.ni ha sufrido constantes ataques cibernéticos, según denunció la dirección de este diario, considerado el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega. Uno no puede decir fue esta persona o fue la otra. Lo que sí tenemos claro es que alguien que quiere callar a la prensa. Son personas que están tratando de que en Nicaragua no se sepa qué es lo que está pasando en el país. Según el Departamento de Informática del diario La Prensa, más de 11.000 robots o usuarios falsos intentan tomarse la página web. Consiste en generar un montón de usuarios falsos que están tratando de entrar al sitio web de La Prensa, en este caso. El ataque cibernético al sitio web no es lo único que preocupa a La Prensa. La retención del papel y la tinta por parte del Estado de Nicaragua podría obligarla a cerrar en los próximos meses. Recientemente, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, la delegación oficialista se comprometió a desbloquear la retención de la materia prima. Sin embargo, el canciller Denis Moncada no responde cuándo lo cumplirán. La papelería de los periódicos. Creo que es suficiente por ahora y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La Sociedad Interamericana de Prensa considera que la retención de la materia prima a La Prensa y otros dos periódicos es un claro ataque a la libertad de prensa, mientras que el gobierno del presidente Daniel Ortega reitera que en Nicaragua hay pleno respeto al ejercicio profesional. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Ya estamos de vuelta con más de la tarde, fin de semana por NTN 24. Diputados venezolanos, varios, denunciaron a través de sus cuentas de Twitter que en la mañana de este viernes sus viviendas amanecieron con grafitis amenazantes, cuya autoría parece estar relacionada con paramilitares, colectivos armados que apoyan al régimen de Nicolás Maduro. Lo vamos a ver a continuación. Así amaneció el viernes, en la mañana, en este caso, la residencia de la madre del diputado Williams Dávila. Está ubicada en la ciudad de Mérida, que es la capital del estado que lleva el mismo nombre, Mérida. Escribieron este mensaje: William, vamos por ti, te tenemos vigilado. Esta es otra vivienda, la casa de la parlamentaria por el estado Vargas, Milagros Eulate, también fue pintada con amenazas. Se lee claramente: vamos por ti, Eulalia, los colectivos. Y esta es la residencia de Sergio Vergara, diputado por el estado Táchira, frontera con Colombia, además coordinador en ese estado fronterizo del movimiento Voluntad Popular, el partido político del preso expreso político Leopoldo López. Y el mensaje dice: te tenemos, vamos por ti, colectivo. Este fue el mensaje que le dejaron allí a las afueras de su residencia. Y el coordinador de la organización 20 Venezuela, en el estado Vargas, al ladito de Caracas, Juan Freites, también fue blanco de las amenazas. Allí tienen la pared de afuera de su casa. Vamos por ti, Freites. Fue el grafiti que le dejaron allí en su residencia. También el diputado Eliezer Sirit aseguró en su cuenta de Twitter que cuando las dictaduras se quedan sin respaldo, solo les queda la amenaza y el miedo. Esto, por supuesto, para denunciar lo que ven en pantalla, que también fue blanco de los grafitis. Ahora voy por ti, E.S. Las iniciales, por supuesto, de su nombre y apellido. Fue el mensaje, allí lo tienen en pantalla, que le dejaron en su residencia.
Y la diputada también suplente Maulicmer Baloa fue víctima de las amenazas. Estos grupos criminales colocaron un grafiti en su residencia, tildándola de traidora, bien grande en un portón. Ahora, uno ve esto y se pregunta, ¿qué es esto? Ahora van a perseguir a los demócratas, a los dirigentes venezolanos, así como los nazis persiguieron a los judíos. ¿Qué vino después de la noche, por ejemplo, de los cristales rotos? Entre el 9 y el 10 de noviembre, en este caso de 1938. ¿Qué vino después? Millones de judíos capturados, torturados, sometidos a los más viles tratos. Vino el exterminio, millones murieron. Eso es lo que buscan estos criminales, paramilitares, terroristas, que mantienen además en zozobra a los venezolanos. Es lo que busca el régimen, uno se pregunta eso, porque estas personas, con utilizar la palabra colectivo, de alguna manera, se identifican con estos grupos de civiles que apoyan, que forman parte además del partido de gobierno en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Algunos, otros responden a la llamada Revolución Bolivariana. Alerta ONU, alerta OEA, comunidad internacional. Detrás de una acción como esta, que acaban de ver, solo puede venir odio, violencia o muerte. No sabemos. Ojo. Quiero saludar a esta hora precisamente a la diputada venezolana Maulicmer Baloa. Allí la ven en pantalla, fue amenazada, ya lo veían, por estos grupos que pretenden sembrar el terror en Venezuela. Diputada, bienvenida a la tarde fin de semana. Buenas, Carlos Eduardo, desde aquí de una parte de tu tierra, de Colombia, en virtud de que hemos tenido que tener resguardo por toda la situación que han venido presentando los diputados de la Asamblea Nacional en estas 2 últimas semanas. Luego del 30 de abril hemos tenido situaciones muy delicadas, sobre todo con el amedrentamiento, el asedio, el acorralamiento, la persecución a los que formamos parte de esa asamblea, el único órgano legítimo que reconoce más de 60 países en el mundo, y que evidentemente hemos tenido un gobierno que ha decidido eliminar la Asamblea Nacional, pero lo que está haciendo es eliminar a los diputados de la Asamblea Nacional y por lo tanto todas las ventanas, además de minimizar lo que es la libertad de expresión. Por lo tanto, yo te agradezco mucho este espacio para con nosotros, los representantes legítimos de la mayoría de los electores venezolanos. Diputada, le aclaro algo rapidito. Mi tierra es Venezuela. Yo soy venezolano y mi segunda casa, por supuesto, es Colombia. Lo dijo muy bien. ¿Se sabe, diputada, quiénes están detrás de esto que parece ser un plan bien estructurado para amedrentar? Mira, ellos han dejado su firma en todas partes. Lo han hecho en mi caso muy particular, lo han hecho en sus cuentas personales de Twitter, donde han publicado las amenazas y publicado las fotos donde hicieron las pintas, tanto por lo menos en el estado de Amazonas, al dirigente nacional Liborio Guarulla, exgobernador del estado, a la diputada Rosa Petit y mi persona, Maulicmer Baloa. Pero eso fue un plan orquestado por los colectivos armados del gobierno en todo el país. No solamente fue en Amazonas, fue en el Distrito Capital, fue en Táchira, fue en Mérida, fue en Apure. Fueron en casi todos los estados donde aún quedan diputados y que seguimos dando esa lucha, pues allí hicieron esa firma. Hoy están reportándose todavía algunos diputados del estado Sucre, del estado Bolívar, donde también recibieron esa pinta donde te están diciendo vamos por ti, donde te dicen apatria, te dicen traidor, te señalan groserías y han dejado su firma. De verdad que es algo que ha sido directo, descarado, desproporcionado de toda legalidad, porque eso constituye un delito donde yo te intimido directamente. Son pruebas que estamos recabando, son temas que estamos denunciando ante la Unión Interparlamentaria mediante la diputada Delsa Solórzano. Ayer se hizo una denuncia en la Comisión Internacional de Derechos Humanos y bueno, todas las ventanas, como te digo, ayer también salió una comunicación donde le exigen, lo hizo el periodista Nelson Bocaranda, donde le exigen a todos los medios que no se le diga al señor usurpador,
que no se hable de narcorrégimen, de narcodictadura, que aquí no está pasando nada en Venezuela y que no pueden estar dándole ninguna apertura, declaración alguna a ninguno de los diputados. Diputada, ¿usted considera que ahora mismo su vida, por ejemplo, corre peligro? Sí, porque nosotros estamos en un estado ubicados al sur de Venezuela. Nosotros para poder asistir a sesiones en Caracas tenemos que trasladarnos solamente vía terrestre. Hay un solo vuelo diario, que son los días jueves, y nosotros tenemos las sesiones los martes. Tenemos que partir vía terrestre un domingo, un lunes, y son casi 14, 16 horas de tránsito, de los cuales no hay señal telefónica en el trayecto, y tenemos que atravesar alrededor de unas 14 alcabalas militares. Tuvimos la oportunidad hace poco, una muy mala experiencia, la diputada Rosa Petty, mi persona, que unos irregulares viajaban en el autobús donde nosotras viajábamos y que ellos de una u otra manera eran reconocidos por los efectivos militares en las alcabalas. Silenciosamente, nosotras con gorras, con lentes, calladitas, tuvimos que medianamente llegar, cambiar de autobús, llegar hasta Caracas, pero es una situación que a uno le preocupa como ser humano, y sobre todo las familias de uno le piden, le exigen. Yo estoy aquí en este momento porque mi familia me ha pedido el resguardo, están muy nerviosos, están muy preocupados, y sobre todo por el resguardo de mi única hija, la cual tengo conmigo, y que tenemos que esperar cómo van tramitándose estas amenazas. El día lunes de esta semana amenazaban con quitarle allanarle la inmunidad a 7 parlamentarios, y en efecto lo hicieron. El día martes le allanaron la inmunidad a 3 parlamentarios más, y todo hecho por vocerías de el señor Diosdado Cabello, que es, entre comillas, el presidente de la Asamblea Constituyente, lo cual es un órgano totalmente ilegítimo, y señaló que a los suplentes no hay necesidad de aperturarles un procedimiento, no hay necesidad de allanarles la inmunidad. ¿Esto qué significa? Que nosotros como suplentes, que estamos participando, que estamos activos, que estamos haciendo denuncias y que acompañamos en el 30 de abril al llamado del presidente Guaidó, por supuesto corre peligro nuestra integridad física y nuestra libertad. Diputada, permítame una consulta más, y ya para finalizar. ¿Un graffiti con 2, 3, 1, 2 amenazas logrará mermar la voluntad de cambio que hay en las calles de Venezuela ahora mismo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros vemos que de verdad este gobierno no puede resistir más el caos que se vive en el país, sobre todo en las partes de las provincias, por lo menos en las que yo me encuentro, donde a veces se va la luz, no puede pasar los puntos de venta, no podemos pagar por tarjeta porque esa es la moneda que tenemos ahorita. Nosotros en el sur de Venezuela conocemos más la moneda colombiana, conocemos más el dólar, conocemos más la raya, como se le dice al oro, y no conocemos casi la moneda venezolana. El tema de los servicios básicos, el agua, la luz, los alimentos. De verdad que cada día hay empresas, ya quedan muy pocas, lo que son lácteos, lo que son bebidas envasadas, eso ya casi no se ve en nuestro país. El transporte, vías de acceso totalmente dañadas, el transporte cada día merma para trasladarte. Entonces, es algo que el gobierno no tiene cómo darle respuesta, y lo que están tratando esto es con amedrentamiento, con amenazas, con colectivos, con guerra, con equipos armados. Esto significa que a nosotros lo que nos señala es que se le acabaron las herramientas de este gobierno, y nosotros ahora es cuando vamos a dar el remate para salir de esta dictadura en estos próximos días, según como lo señala nuestro presidente Guaidó, como lo señala, lo revisamos y lo vemos dentro del seno de la Asamblea Nacional. Bien, es Maulicmer Baloa. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Será hasta la próxima, diputada. Gracias, una muy buena tarde. Nosotros estaremos al contacto haciendo seguimiento. Gracias por darnos el espacio, y en cuanto sepamos nuestra situación jurídica volveremos a la Asamblea, volveremos a hacer el coro, volveremos a hacer frente a esta batalla por la libertad de nuestro pueblo, la libertad de los venezolanos, la libertad de los amazonenses, que es la tierra donde viven. Gracias. Diputada, gracias. Buena tarde. En la frontera entre Venezuela y Brasil impera para muchos la ley de la violencia de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro.
sobre todo después de los hechos ocurridos en febrero, cuando la comunidad internacional intentó ingresar ayuda humanitaria precisamente por esta zona. Allí, ese lugar, conocido como la Gran Sabana, continúa militarizado. Los indígenas denuncian el asedio de los militares que aseguran, los han incluso obligado a abandonar su tierra. Desde el pasado mes de febrero, la zona sureste de Venezuela, conocida como la Gran Sabana, se encuentra asediada por las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro. ¡No despierten la sangre guerrera del Pemón, del indio! Según cifras de la ONG Foro Penal Venezolano, la acción de los uniformados ha dejado un saldo rojo de 7 indígenas muertos, la detención de 56 más y la persecución a más de 700 habitantes de las comunidades indígenas que han tenido que buscar refugio en Brasil. En estos momentos están tomando nuevamente la plaza, el pueblo. Y allá estaba Diosdado Cabello, allá estaban los pesubistas, dando órdenes y que querían montar una tarima para hacer el show mediático, pero es un show asesino, porque eso es lo que son ellos, son unos asesinos absueltos, y aquí lo digo con responsabilidad, son unos asesinos, Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, el propio Nicolás Maduro, tienen que pagar. Gracias a Dios que en Venezuela no existe la pena de muerte. La Gran Sabana comprende parte de los estados Bolívar y Amazonas, es el corazón de las etnias indígenas del país, pero también en su subsuelo están las reservas mineras más importantes de Venezuela. Ahí está el oro, tan apetecido por los rusos, los chinos y los iraníes, aliados del régimen de Maduro. Bueno, todos los compañeros, compatriotas, indígenas y la delincuencia organizada que se levanta en torno a estos campamentos, también desalojados de allí. Aproximadamente 1.184 personas desalojadas de esos campamentos y 35 personas detenidas por contrabando de combustible. Los militares venezolanos que se han establecido a lo largo de la frontera con Brasil tras los cierres ordenados por Maduro cobran 100 reales, cerca de $26, para permitir el tránsito por las trochas según los ciudadanos de la zona. Busque manera de unirse con nosotros en la lucha por nuestra libertad en nuestro país. Me acompaña a esta hora aquí en estudio Ricardo Delgado, exalcalde del municipio Gran Sabana, precisamente del estado Bolívar en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, por supuesto, bienvenido aquí a NTN 24. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estamos ya aprovechando nuestro viaje a Jamaica, que estamos de regreso otra vez a Brasil, y pues creemos oportuno que la comunidad internacional sepa directamente cómo está en este momento la situación de asedio de las fuerzas delincuenciales del régimen de Maduro en la Gran Sabana. Yo quería comenzar precisamente por allí. Lo que acabamos de ver, ese reportaje que habla de la situación en la frontera entre Brasil y Venezuela, en la Gran Sabana, el asedio a los Pemones, ¿es totalmente cierto? ¿Eso es así, tal cual? Sí, Gran Sabana era el único territorio que no había podido ser invadido por las fuerzas delincuenciales de Maduro. Nosotros como indígenas Pemón habíamos sido el muro de contención a que llegara toda esa delincuencia organizada, llámese colectivos, llámese sindicatos, llámese mineros, de todo. Mineros, guerrilla, militares. Y lamentablemente hubo esta masacre, la llamamos masacre porque no hubo ningún enfrentamiento. Porque los indígenas no pudieron defenderse. Exacto, es que nosotros no estábamos esperando eso. Nosotros estábamos amaneciendo en paz el viernes 22 y llegaron los militares del ejército y dispararon a mansalva. Así, no había protesta, no había tranca, no había nada. Llegaron el 22 con el pretexto de la ayuda humanitaria y empezaron a disparar, 3 muertos y 2 heridos. Y luego siguió la masacre en Santa Elena. Y ¿cuánta gente ingresó para la ayuda humanitaria? Como no tienen gente en la Gran Sabana, tuvieron que traer por lo menos 8.000 colectivos milicianos, guerrillas de otras partes de Venezuela, incluso de la cárcel de El Dorado sacaron a los presos para llevarlos allá. Cárcel peligrosísima, por cierto. Cárcel de alta peligrosidad. Sí. Ahora, aclaremos el número de muertos, porque el gobierno insiste en que es mucho menos, que fue gente que de alguna manera enfrentó armados a la fuerza pública, a la Guardia Nacional.
¿usted qué nos dice sobre el número de fallecidos producto de esos enfrentamientos que se han dado allí? Porque la comunidad indígena también está pasando necesidad, así como el resto de los venezolanos. Sí, el número lo ha llevado con mucha responsabilidad la organización Foro Penal, la organización que han estado con nosotros en todos los rincones de todas estas masacres, y el número certificado de esto ha sido de 8 personas muertas. De esos 8, 4 son indígenas y 4 no son indígenas. Hay 25 heridos. Todavía algunos están en los hospitales de Boavista esperando cirugía. Otros... Boavista, Brasil. Boavista, Brasil, en el norte de Roraima. Y ha habido cualquier cantidad de detenidos. Ha habido 65 al principio detenidos. Detenidos con acusaciones falsas. 65. ¿Siguen detenidos? A algunos ya les han dado libertades condicionales, pero en total ha sido esa cantidad. El régimen, yo no lo llamo gobierno, yo lo llamo régimen. El régimen ha querido justificar esta acción diciendo que estaban liberando la Gran Sabana. Más bien lo que trajeron fue la masacre, cerraron la frontera, complicaron todo el tránsito libre de comida que nosotros llevamos de Brasil y de medicinas, que todos los días era una rutina normal. Ellos lo cerraron, se abrieron las trochas, los niños que estudian en Brasil no han podido ir a estudiar, todo se complicó. Es un caos total. Se creó el caos. ¿Quién creó el caos? Maduro y toda esa banda delincuencial, todo con el fin de garantizar, de amedrentarnos para poder pasar sus máquinas mineras hacia el sur de Venezuela. Ahora, usted dice que viene de la CIDH precisamente de documentar, junto al Foro Penal Venezolano, me imagino, de denunciar lo que se está viviendo allí. ¿Qué respuesta recibieron allá? ¿Qué intercambio tuvieron sobre esta situación que se vive y que están viviendo los indígenas venezolanos? ¿Cuál es la situación? Es muy importante que nosotros sepamos que hay muchas veces se dice y no se hace. ¿Qué pasa? Las violaciones de los derechos indígenas, de los pueblos y comunidades indígenas, han sido denunciadas por la vía pública, pero nadie había documentado eso. Entonces, ya ese proceso venía primero con las desapariciones de los indígenas en el municipio de Sifontes, luego hubo la masacre en Canaima el 8 de diciembre, en plenas elecciones, en plena operación de elecciones, y luego entonces vino la masacre de Cumaracapayito y la Gran Sabana. Entonces solicitamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una medida cautelar. El 28 de febrero la Comisión otorga la medida cautelar y entonces nos llaman a una audiencia para entonces hacerle ver a ellos si todavía el asedio sigue. Claro, el asedio sigue y se ha expandido y solicitamos esta vez que la comisión ampliara no solamente a la comunidad donde ocurrió la primera masacre en Cumaracapay, sino a todo el municipio de Gran Sabana, donde vive la mayoría del pueblo Pemón en ese municipio de Gran Sabana. ¿Por qué? Incluso ahorita puede ser una primicia, hay un desaparecido reciente, un indígena que estaba refugiado del lado brasileño, parece que fue extraído por las bandas delincuenciales de Venezuela y para eliminarlo, porque participó en esa protesta, para meternos incluso terror y miedo de este lado de la frontera. Esa es la situación en este momento. Pero hay otro más. Uno de los responsables de esa masacre, que es el comandante Lescamoto, huyó ayer justamente aprovechando la apertura de la frontera. Ahora, hay una situación también de invasión que denuncian las comunidades indígenas en Venezuela de sus territorios porque hay intereses extranjeros, además, de explotar los minerales que están allí en esa tierra. Eso también le imprime violencia al intercambio que hay entre indígenas y, por supuesto, la Guardia Nacional, el Ejército, por ejemplo. Es que la razón fundamental es la extracción del oro. El régimen de Maduro acabó con la industria petrolera, acabó con las empresas básicas, acabó incluso con la industria eléctrica. ¿Qué pasa con el oro? El oro es muy fácil de extraer, no hay que procesarlo, lo extraes y lo entregas. Es muy fácil. Entonces, lo único que le queda al régimen de Maduro es los minerales auríferos que están en la región de lo que se llama el arco minero. El arco minero, para la gente que sepa, la gente piensa que el arco minero es un gran proyecto del régimen de Venezuela. No, el arco, así lo vendió Hugo Chávez, así lo ha venido. El arco minero simplemente es una campaña publicitaria para tapar todas las irregularidades que comete este régimen con los militares y las bandas delincuenciales organizadas. Ahora, en Venezuela, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, de la llamada Revolución Bolivariana, había explotación minera de manera organizada. Existían las empresas básicas de Guayana. ¿Qué ha pasado con todo eso? Y era el estado con más desarrollo, pudiera decir uno, el Estado Bolívar. Es que el Estado Bolívar
por su naturaleza, desde su propia creación, ha sido un estado minero. Es decir, se extraía el hierro, se extraía la bauxita, de ahí entonces venía el acero, el aluminio, todas esas empresas básicas estaban dándole vida a desarrollo. De hecho, Ciudad Guayana apenas es una ciudad muy organizada que ahora está en total abandono. ¿Qué pasó? Llegó la revolución, vendieron el Sidor, se lo quitaron a los argentinos, se lo entregaron, le expropiaron a los rusos. Benalún, con todos estos apagones que ha habido, porque no se terminaron de construir todas las centrales hidroeléctricas, ya no hay ningún tipo de producto. Ferrominera, que extraía el oro, ya se han quemado, los ferrocarriles están todos abandonados. Delca, que era la que producía la generación de la energía eléctrica, eso se desbarató con la creación de Corpoelec. Todo eso. Minerven producía 400 kilos de oro mensual. Para el Banco Central. Ahora Minerven simplemente es un pozo de ladrones que no produce nada. Ahora quienes están produciendo y sacando el oro de manera legal, juntamente con el gobierno, son los rusos, los iraníes y los generales, por supuesto, que están detrás de todo esto. Pero yo quisiera que me aclarara algo. Hay zonas donde, por ejemplo, operan colectivos, estos llamados colectivos revolucionarios, que también tienen minas, que también explotan, que no le entregan dividendo al Estado, que todo eso lo manejan de manera ilegal. Se maneja de la siguiente manera. A los colectivos el régimen le entrega efectivo. ¿Sabe? Efectivo, pues dinero. Dinero. Con ese dinero los colectivos van y le compran oro a todos esos mineros ilegales. O sea, es una cadena. Hay mineros ilegales que están siendo manejados por diferentes personas, militares, privados. Entonces, el gobierno entrega dinero en efectivo, que nadie tiene efectivo. Estaba escuchando ahorita, nadie tiene efectivo. Quien maneja el de efectivo es el gobierno, es el régimen. Se lo entrega a los colectivos, los colectivos van, recogen el oro, entregan el efectivo, y así es. Son los únicos que pueden sacar, porque nadie tiene efectivo sino ellos. De manera que así es que opera el régimen en estas zonas del sur. Entonces, bien sea la guerrilla, sea el colectivo, sean los milicianos, trabajen de esa manera. Allá iba también. Usted ha nombrado en varias ocasiones el tema de guerrilla en esa zona. ¿Qué grupos operan allí? ¿Grupos colombianos? Grupos colombianos. Estaba precisamente determinado, los que no sabemos si son del ELN o de la FARC. Ellos se identifican en el Comando Central de la Sicápara, en Guasipati, como UPLN. Pero cantan el himno de la FARC. Pero quienes han confesado han sido los mismos del ELN. No, nosotros somos del ELN. Han confesado eso en las diferentes partes que han ido a las comunidades a presentarse. Entonces, ellos son los que toman. Yo te explico cómo. El general Rangel Gómez, que era el gobernador, organizó los sindicatos. Cuando llega Noguera se da cuenta que no tiene control de los sindicatos. Y entonces trae a la guerrilla para sacar a los sindicatos. Ahí es que ocurre la masacre en Guasipati, la masacre en el Callao, la masacre de Tumeremo, y hasta ahí se paró. Parece ser que los sindicatos, que es la banda delincuenciales de Fabio, que está en El Dorado, del Juancho, que está en el 88, ellos se entendieron, ya va un momentico, no me mates, vamos a trabajar en conjunto, y por eso no ha podido extenderse la Gran Sabana. Aprovechando entonces esta masacre, ya no sabemos en qué partes están. Lo que sabemos es que han venido tanques militares, es decir, el ejército colabora para que estas bandas delincuenciales puedan instalarse en las diferentes minas que ahora, ¿cuál falta? Las minas de Icabarú, que están al sur de Venezuela. ¿Los protegen? Los protegen. ¿Los cuidan? Los cuidan y forma parte de la estrategia. Te lo pongo rapidito. Cuando van a tomar un punto de control, todos llegan uniformados. Por eso viene el problema. Ok, de los 40 efectivos, 20 son realmente efectivos militares y 20 son 20 irregulares. Se retiran los militares y quedan los 20 irregulares. Y ahí quedan. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el uniforme militar en este momento no es garantía en efecto de nada que represente a la Fuerza Armada Nacional. Es un desprestigio para muchos. Un la gente ya no total. respeta el uniforme militar en Venezuela, no respeta la carrera militar, no respeta la Fuerza Armada, como pasa, por ejemplo, en Colombia, que el colombiano de alguna manera le tiene respeto a ese soldado que enfrentaba a la guerrilla, a las guerrillas, al ELN, a la FARC, hoy extinta, pero hay sus disidencias operando todavía en territorio colombiano. Yo lo escucho hablar, narrar toda esa situación que se vive allí, en una de las zonas más bonitas, además de Venezuela, y es como que si estuviera escuchando o leyendo capítulos de estas series de mafias, que son muy famosas en el mundo y que han dado tanto de qué hablar, por ejemplo, de Colombia. Colombia ya decidió, en este caso, dejar a un lado ese tipo de series de televisión para no hablar mal del país. Ahora, yo escucho eso y me lleva a pensar en eso, capítulos de una película o de una serie
de mafiosos. Así opera el régimen venezolano en esa zona al menos del país. Sí, hay periodistas españoles, un periodista español que ha documentado muy bien esto, y hay una serie se llama La Mina del Oro. La Mina del Oro y la guerrilla, ¿no? Porque en esos contextos, cuando hay una alta inseguridad, ahí pareciera que no hubiera inseguridad. Donde hay una alta escasez, ahí pareciera que no hubiera escasez. Es decir, recientemente se hizo un público también, un informe, se llama El Peso del Oro, hablando sobre la presencia de estos grupos de sindicato y de guerrilla que cohabitan en esa zona minera, al abrigo del régimen de Maduro. ¿Qué ocurre? Yo no lo creía, de verdad. Nosotros pensábamos, yo soy indígena Pemón, de Cumaracapay. La comunidad de Cumaracapay depende exclusivamente, casi en un 80% de su economía es del turismo, porque ahí está la ruta hacia el Roraima, las expulsiones del Roraima, venían los brasileños. Pero con toda esta situación, en este momento Cumaracapay está pasando una situación muy crítica. Ya la gente no va, el turista no va a esa zona. No hay turistas. Semana Santa que pasó, no pasó ni un turista. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes se están aprovechando de esta situación? Entonces, lo que decía ahorita el reportaje que hacían ustedes, la trocha. ¿Quiénes estaban sacándole provecho a la trocha? Los militares pagando $100 reales había que pagar por persona. Imagínense cuánta gente no se enriqueció durante 2 meses y 15 días que duró la tranca. ¿A dónde fue a parar eso? Entonces, la situación realmente es triste. Y del hecho de que hayan abierto la frontera no quiere decir que hay 917 personas indígenas que emigraron, que fueron desplazados después de la masacre al lado fronterizo. Del lado de Brasil. Están del lado de Brasil. Eso no quiere decir que con la apertura ellos van a volver, no van a volver. No hay trabajo, no hay garantía. Porque no hay trabajo, no hay garantía. No hay agua, no hay comida. No hay nada. Entonces todavía van a estar aquí. El hecho de la apertura de la frontera, por supuesto, lo que mejora es el comercio, pero las situaciones en las comunidades siguen siendo muy críticas, muy difíciles de atender, porque todo se vino abajo, incluso el turismo de Margarita vino abajo, porque ¿quiénes iban a Margarita? Los que vivían en el norte de Brasil. Pero cada vez que iba un turista a Brasil, hay 27 alcabalas que lo matraqueaban, matraqueo. El régimen, es decir, la Fuerza Armada se degradó tanto que a esos niveles llegaron a no defender al ciudadano ni a contribuir al desarrollo del país, sino que más bien a deteriorar todos los servicios que el país pudiese prestar. ¿A usted le preocupa, por ejemplo, que tras hacer esa serie de denuncias, viene del escenario internacional de denunciar la masacre contra la comunidad indígena en Venezuela, en esa zona del país, en el estado de Bolívar, ¿no le preocupa que al llegar a Venezuela lo persigan, por ejemplo? No, yo ya estoy en Brasil precisamente porque me están persiguiendo. Ah, ya, o sea, ya yo estoy en la lista. O sea, Rojas Miquilena, que es el general de brigada, que está de Guasipati, todos los días lo llama, yo lo tengo porque tengo un informante. Claro. Todos los días lo llama el jefe del CEO, el almirante en jefe Remigio Ceballos. Tú no te puedes venir hasta que no mates al indígena Ricardo Delgado. Y ese general está mal, muy mal. Tengo compañeros de él que son amigos míos que me informan, mire, está mal porque está con ese estrés y no me ha podido atrapar, pues, porque se supone que soy indígena y no va a ser tan fácil atraparme. ¿Se nos quedó algo en el tintero? Creo que no. Mira, lo que quiero decirles en este momento, sobre todo a toda Venezuela, cada quien tiene un sufrimiento distinto. Nosotros, hasta que no nos llegó a nosotros nunca pensamos que el mal nos iba a llegar, porque estamos casi prácticamente alejados del paraíso, la gran sabana, no teníamos escasez. Vivían del turismo, de la naturaleza. Del turismo, de la naturaleza, en fin. Pero este régimen es tan malo, que hasta donde no hay maldad, lleva la maldad. O sea, no hacía falta hacer eso en la Gran Sabana. Eso significa que todos estamos unidos. Yo creo que no debe haber dispersión, sino que todos debemos unificar el esfuerzo hasta que el régimen de la delincuencia sea sacada de Venezuela. Bien, quiero agradecer a Ricardo Delgado, exalcalde del municipio Gran Sabana, el estado de Bolívar, en Venezuela, una de las zonas más bellas del país, sin duda alguna. Vivían del turismo, los indígenas acantonados allí. Hoy buscan un mejor futuro, una mejor vida del lado de Brasil. Él mismo es un exiliado, precisamente porque se declara un perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos a seguir hablando de Venezuela porque la firma Mega Análisis realizó una nueva encuesta
en Venezuela. El objetivo del estudio era investigar y conocer la situación social y política del país tras los más recientes eventos. En la encuesta participaron 1.120 personas en los 16 estados más importantes de la nación suramericana. El mecanismo de recopilación de información fue telefónico en todas las clases sociales y este estudio se desarrolló entre el 2 y el 4 de mayo. El margen de error es de 3,2% y el nivel de confianza es de 97%. Y nos acompaña precisamente Rubén Chirino Madrid, periodista, estadístico, presidente de esta firma venezolana Meganálisis. Rubén, como siempre es un gusto que nos atiendas. Bienvenido, una muy buena tarde. Buenas tardes, Carlos Eduardo, y bueno, otra vez con ustedes y a través de NTN 24, aquí estamos para que conversemos sobre esos resultados de la encuesta. Definitivamente, desde que venimos haciéndole seguimiento a los estudios de Meganálisis, se va incrementando mucho más el número de venezolanos que quiere que Nicolás Maduro y el chavismo se vayan del poder ya. Ponemos la lámina en pantalla y Rubén tiene los resultados. Bueno, mira, sí, el 89.8% dice y quiere y desea a toda costa que Maduro y el chavismo se vayan del poder, no 8.1 y apenas 8.1 y no sabe 2.0. El clamor es sostenido y desesperado, Carlos Eduardo. La gente quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder ya y eso es reiterativo cada vez que hacemos una encuesta. No hay comida, no hay medicina, hay fallecimientos por desnutrición, existe una alta inflación que absorbe todo, el sueldo es una ofensa al trabajador, una burla, es muy miserable, una rabia en el pueblo que existe, tristeza, desesperanza, y eso hay que combatirlo. Venezuela tiene y debe cambiar para alcanzar bienestar, una mejor calidad de vida y futuro para las nuevas generaciones. De manera que hay una desesperación por salir de Nicolás Maduro y eso lo representa el 89.8% de los venezolanos consultados. Rubén, vamos a seguir con la siguiente lámina. Le pido a producción que me la ponga de inmediato en pantalla, porque a esa misma cantidad de venezolanos que dijo que quiere que Nicolás Maduro y el chavismo se vayan ya del poder, se le preguntó, ¿usted cree que es posible que sin la ayuda militar de otros países los venezolanos puedan solos lograr precisamente lo que la mayoría quiere, según Meganálisis, que Maduro y el chavismo se vayan del poder? Ahí está la lámina en pantalla, Rubén. Sí, del 89.8% que quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder, el 91.2% de eso señala eso, que se necesita una ayuda militar. El 7.5% dice que sí, y, o sea, el 91.2% dice que no se sale si no hay ayuda militar, y el 7.5% dice que sí se sale y no sabe 1.2%. Es que ha sido tanta la burla de los políticos de la MUD, de ese grupo llamado MUD y de ese otro llamado Frente Amplio, que le han causado al pueblo engañándolo con marchas y cacerolazos, y que para sacar a Maduro en un principio lo que han logrado es una sociedad de cómplices con el gobierno que no han sacado a Maduro, que los ha llevado a una cohabitación de muchos años, a un colaboracionismo desmedido y financiado. Así lo dicen los consultados, que están al claro y conocen todo, porque el engaño ha sido consuetudinario, ha sido seguido. De tal modo que es imposible que entre los venezolanos, sin ayuda externa, se logre la salida de Maduro. Eso es algo ficticio pensarlo. Ahora, Rubén, el artículo 187 de la Constitución venezolana, en el numeral 11, dice textualmente: corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o, el contrario, extranjeras en el país. Y la pregunta de Meganálisis fue, ¿usted cree que la Asamblea Nacional debe autorizar que misiones militares extranjeras se empleen en el país? Ahí está la lámina en pantalla, Rubén, te dejo los datos. El 89.5% de todos los consultados dijeron que la Asamblea Nacional debe autorizar el 187. Los consultados creen absolutamente eso, que la Asamblea Nacional debe autorizar el ingreso de misiones militares extranjeras al país, pero también dice que la gran mayoría de los diputados están comprometidos con Maduro y son colaboracionistas, que están contra la pared o corren o se encaraman. Ellos realmente, dicen los consultados, que no tienen ninguna intención de autorizar el 187, que quieren seguir jugando, alargando el tiempo y favoreciendo a Maduro.
alargando eso es peligrosísimo. Guaidó debe dejar a un lado su campaña electoral en la cual anda y autorizar el 187. De lo contrario, más adelante el pueblo indudablemente que va a cobrar todo esto con creces, porque va a rechazar todo, porque ha sido ofendido y ha sido burlado. Voy a diferir de Rubén. Creo que esto tiene que ver más con lo que viene a continuación y no con el comportamiento de los políticos venezolanos que están del lado de la oposición, que están en este caso en la Asamblea Nacional. Porque la gente no confía, Rubén, en las Fuerzas Armadas venezolanas. Y Meganálisis es una pregunta sobre eso. ¿Usted confía en las Fuerzas Armadas? Y allí tiene los datos, Rubén. Sí, los venezolanos. Tú sabes que nosotros los que nos confían, los que nos dicen y manifiestan los consultados, así mismo se lo traspasamos a la gente. Sea o no sea bueno, sea o no sea malo, pero es la verdad del pueblo. Los venezolanos no confían en las Fuerzas Armadas. El 88.3% dice que no quiere saber nada de las Fuerzas Armadas. Apenas un 8.5% sí confía. En Venezuela jamás ha existido una unión cívico-militar, Carlos Eduardo, durante el chavismo. El gobierno mezcla grupos partidistas de ellos, del PSV, y colaboradores llamados milicianos, y hasta allí llega eso. No existe más nada. El pueblo mayoritario rechaza hoy en día al uniformado, lo ve mal, porque ellos han sido represores brutales e incluso le han quitado muchos seres queridos en esas manifestaciones que han hecho en la calle. O sea que hay heridas muy abiertas, hay repulsión hacia ellos. Lo que existe no es una unión, existe un rechazo absoluto, y por eso el 88.3% no confía en las Fuerzas Armadas, Carlos Eduardo. Rubén, esto también es un reflejo de lo que siente el venezolano, la pregunta que viene a continuación, frente al uniforme, frente a las Fuerzas Armadas, y sobre todo en este momento de conflicto en Venezuela, en este momento en que la gente quiere cambio, que quiere que el país vuelva por la senda del crecimiento, que vuelva la comida, que vuelva la seguridad. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas le darán mayoritariamente la espalda a Nicolás Maduro y apoyarán a Guaidó? La mayoría dice que no, Rubén, ahí está en pantalla la lámina. Sí, 76.4% según los consultados dicen que no le van a dar la espalda y que no le van a dar apoyo a Guaidó. Lo dice sí, 19.5%, no sabe 4.0%. Las Fuerzas Armadas están comprometidas muy fuertemente con Maduro y jamás respaldarán a Guaidó. La gente lo percibe de esta manera, así lo ve la gente. Guaidó es una buena persona, un buen muchacho, producto de una causa sobrevenida que lo sorprendió en el cargo legislativo, se apegó a la Constitución y lo asumió. Allí marcha. Pero él realmente no es político pleno. Pero las Fuerzas Armadas, para hacer esos cambios y esos respaldos, es difícil porque se han atornillado muy fuertemente con Nicolás Maduro y con todo lo que ocurre en el entorno de Nicolás Maduro. Y las Fuerzas Armadas, visto de esta manera, es difícil que le den un respaldo a Guaidó. De manera que es como un término, como lo dicen en el llano, con humo no se asan jojotos. Esa gente está muy comprometida y hay muchos compromisos que no vamos a detallar en este momento, pero que sí, no le van a dar respaldo a otro que no sea Nicolás Maduro. Ahora, fíjate, Rubén, los militares, según te entiendo, están demasiado vinculados a Nicolás Maduro. Yo pienso que por temas de mafia, por temas de corrupción, por temas oscuros. Y fíjate, después de los eventos recientes, es la pregunta que hace Meganálisis en El País, ¿usted cree que Nicolás Maduro confía en las Fuerzas Armadas? Hay la duda si después de lo que ocurrió el pasado 30 de abril y 1 de mayo, Maduro realmente confía en la Fuerza Armada Nacional. Mira, no confía Maduro el 52%, fíjate, valores bajos con respecto a lo que venimos hablando de Venezuela. Pero nace una desconfianza de parte de Maduro hacia esas Fuerzas Armadas. El sí, 35.4%, sí dice que confía, y no sabe 11.8%. Maduro no confía a plenitud en las Fuerzas Armadas, Carlos Eduardo, y es obvio. La convulsión y los ofrecimientos de Estados Unidos en moneda americana a aquellos militares que colaboren con el restablecimiento de la democracia en Venezuela ha creado un alboroto, una confusión verde en el uniforme, ¿no? Y Maduro sabe de todo esto, ha sabido. Entonces se pone, esto debe crear nerviosismo, porque no todo lo que brilla es oro, pero también Maduro sabe que todo ese oro está hartamente comprometido con él, con lo que hemos hablado en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y así lo dicen los consultados. De manera que sí hay una desconfianza, según los venezolanos, del 52.7%, de que Maduro no confía en ellos plenamente. Ahora, vamos a avanzar a la siguiente lámina. ¿Usted cree, esta es importante, esta interrogante que hace Meganálisis, que actualmente Venezuela se encuentra intervenida y controlada por Cuba y Rusia?
Ahí está la lámina, Rubén, en pantalla. El 87.9 dice que sí, el 8.5 dice que no y no sabe 3.5. Claro que se encuentra intervenida y desde hace tiempo y secuestrada, incluso desde cuando estaba el expresidente Chávez. Jamás se pensó, esto sí hay que hacerlo notar, y esto lo dicen los consultados, que un país como Cuba, deprimido, pobre, en ruinas y con hambre, llegara a ser en el siglo XXI un operador guía, dictándole pauta a uno de los países más ricos del mundo, con grandes riquezas en su subsuelo, como lo es Venezuela. Esto no lo hubiera creído nadie 20 años, 30 años atrás. Es increíble hasta dónde hemos llegado con Venezuela desmoralizada, abatida y comprometida. Así lo dice y lo expresa la gente consultada. De manera que el 87.9% de los venezolanos considera que sí, Venezuela está intervenida y secuestrada por los cubanos. La gente en Venezuela, y por Rubén, Rusia, por supuesto, en la pregunta. Claro. Y la gente Rusia, en Venezuela, Rubén, definitivamente no cree que el chavismo, que la revolución bolivariana, que Maduro ahora, que los círculos bolivarianos, que los colectivos, que todo lo que representa esta llamada revolución bolivariana se irá por la vía pacífica, por una negociación o una elección. Vamos a pedirle a producción que nos ponga la lámina en pantalla y te dejo los datos a ti, Rubén. Bueno, sí, el 90.2%, como lo ven en pantalla, dice que no creer en eso, de que Maduro se vaya pacíficamente a través de algún diálogo, negociación o elección. El 90.2 no lo cree, el 8.6 sí dice que sí, él no sabe 1.1. Ese 90.2 que está diciendo pues que Maduro salga del poder con diálogo, que no va a salir con diálogo o con negociación, es porque el diálogo y la negociación en Venezuela ha sido muy burlada. Automáticamente el pueblo lo ubica como aquellas personas que lo hacen como traidor y negociador al servicio de Maduro, e inmediatamente pasa a ser rechazado en todos los aspectos por la mayoría. La gente no quiere diálogo, la gente no quiere negociación, porque solo lo que han servido es para darle más oxígeno a Maduro, para mantenerlo en el poder, alargar el tiempo, cohabitar con él, convivir con él, así de sencillo. La gente tiene identificado todas estas razones, Carlos Eduardo. Ese 90.2 es muy exacto y certero, porque ha habido mucho engaño, llaman a marcha, llaman ahí, después salen con cacerolazo, pero Maduro no se va, dicen que lo van a sacar y Maduro no se va. Ahora se habla de usurpación, vamos a ver si es posible que esa llegue, pero primero, para hacer una elección en el país venezolano, primero hay que salir de la usurpación, luego nombrar un Consejo Nacional Electoral y después que los candidatos se lancen a la presidencia, incluso Guaidó también, junto con otras grandes figuras que hay en Venezuela, para elegir a un presidente nuevo, para darle una nueva cara, como tú lo dices, a Venezuela, que la merece, de bienestar y mejor calidad de vida. Rubén, político, dirigente, líder que hable en este momento de diálogo en Venezuela se quema. Y los resultados los vamos a poner en pantalla. Allí está, la siguiente 87.6 dice que en estos momentos realizar un diálogo entre la oposición y el chavismo, esa es la burla más grande. Sí, dice que el 10.2 no sabe 2.1 como lo ven en pantalla. El pueblo está muy claro, Carlos Eduardo, porque lo han humillado demasiado, lo han traicionado, ha sido burlado, lo tiran para allá, venga por una marcha y cree que la gente se le olvide, que la gente no es tonta, la gente no se chupa el dedo. Los opositores de la MUD, junto con un grupo llamado Frente Amplio, se han cansado de engañarlo del 2016. Esto lo dice la gente Voz Populi en los barrios. De engañarlo en los últimos 5 años, ya basta, y así lo dicen en las consultas. El 87.6, como lo ven en pantalla, no cree en el diálogo, ni en negociaciones para salir de Maduro. Y cuando ven llegar a Rodríguez Zapatero hablando de que hay que negociar, bueno, él lo habla de negociar porque viene de España y quién sabe qué piensa allá. Pero aquí Venezuela está convulsionada, Venezuela quiere cambio, Venezuela quiere salir de Nicolás Maduro ya, de todo esto, de que se acabe esta pesadilla. Así lo dicen los consultados. Y señalan que el único camino más rápido y claro es la aplicación del artículo 187, que está en la Constitución, que ingresen fuerzas militares de paz para ayudar a cooperar para que Venezuela vuelva a la democracia. Así lo establece la Constitución, no es nada extraño. Rubén, regálame 10 segundos porque necesito dejarle a nuestros televidentes en pantalla la ficha técnica de este estudio. 10 segundos y vuelvo con Rubén.
Regreso para, por supuesto, agradecerle a Rubén Chirino Madrid, periodista, estadístico, presidente de la firma encuestadora venezolana Meganálisis. Como siempre, está ahí atento con nosotros desde Venezuela para difundir sus estudios. Seguramente por la situación que se está viviendo en el país, Rubén, Meganálisis va a seguir semana a semana, qué sé yo, cada 15 días midiendo la opinión de los venezolanos, y ahí vamos a estar nosotros desde la tarde fin de semana para hacerle seguimiento a los estudios de Meganálisis. Rubén, como siempre es un gusto, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Carlos Eduardo, y cómo no, para tanto ustedes allí como para todo el mundo, para toda Centroamérica, Latinoamérica y Europa, con toda la información que vamos a tener como tú lo dices, que la situación del país, así como están las cosas, esto nos obliga a estar cada 15 días en esto. Muchas gracias a todos ustedes y a ti, Carlos Eduardo, y a la tarde fin de semana. Saludos, Rubén. Hasta la próxima. Revisamos a esta hora otras noticias del mundo hoy. Un barco con migrantes procedentes de Libia se volcó en el mar Mediterráneo. 65 personas fallecieron y otras 16 lograron sobrevivir luego de que un pequeño barco tunecino llegara en su rescate. La costa oeste de Libia es el punto de partida para migrantes africanos que esperan llegar a territorio europeo luego de pagar a traficantes de personas por su traslado. Estábamos en un bote grande navegando un poco y luego nos metieron en un bote pequeño, un pequeño Zodiaco. Éramos 75. Navegamos un poco más entonces debido a la cantidad de personas que estaban en el bote. El Zodiaco comenzó a llenarse de agua, luego se hundió y se volcó. Eran las 12 de la noche. Seguimos flotando en el agua hasta las 8 de la mañana. Un pequeño barco tunecino vino a nuestro rescate y nos llevó junto con el ejército tunecino. Gracias a Dios estamos aquí en Túnez, gracias a Dios. Y una espectacular imagen fue capturada en Singapur. Una gigantesca tromba de agua se formó en la localidad de Sentosa en la mañana de este sábado, luego de que se registraran varias tormentas eléctricas. El fenómeno se extendió durante 20 minutos, tiempo suficiente, más que suficiente, para que residentes y turistas viralizaran esta imagen. Los dos rehenes franceses y la surcoreana, liberados por tropas francesas en Burkina Faso, en una operación en la que murieron 2 militares, llegaron hoy a una base aérea cerca de París, donde fueron recibidos por el presidente francés Emmanuel Macron. El avión, que transportaba a los 3 ex rehenes que fueron liberados junto a un estadounidense, aterrizó poco antes de las 6 de la tarde hora local. Fueron secuestrados estas personas el 1 de mayo, cuando visitaban el Parque Nacional de Penhari, una región que las autoridades recomendaban no visitar precisamente por la presencia de grupos yihadistas. En primer lugar, nuestros pensamientos se dirigen a las familias de los soldados y a los soldados que perdieron la vida para liberarnos de este infierno. Queríamos presentar nuestras condolencias inmediatamente a estas familias. Y la ciudad de Los Ángeles, en California, fue el escenario de una impresionante persecución policial este viernes. Vean. La televisión local mostró a un pasajero no identificado que se inclinaba por la ventana de esta camioneta con un arma mientras esta aceleraba por las calles del sureste del condado de Los Ángeles. La policía persiguió el vehículo hasta que se detuvo detrás de un camión en una carretera concurrida. El pasajero volvió a disparar a los oficiales y la policía respondió con más disparos, impactando la ventana trasera. Cuando terminó el tiroteo, el pasajero estaba inmóvil en el auto. No estaba claro si le habían disparado. El conductor no identificado salió con lo que parecía ser sangre en su camisa y fue detenido por la policía. Los medios locales dijeron que se creía que el sospechoso era un presunto asesino. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter, estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.